Hola, hola, bienvenidos al canal Detrás del Bar. Hoy tengo un invitado muy especial como en cada una de estas entrevistas que normalmente hacemos, aunque hoy va a ser más una masterclass que una entrevista. Vamos a estar hablando desde Venezuela con Javier Monjes. Más que una clase de química, aquí lo que vamos es a tratar de entender qué ocurre al momento de hacer alguna preparación, una subreceta en nuestros bares, qué es lo que ocurre exactamente con esos compuestos que estamos mezclando o estamos preparando para obviamente tener como resultado un mejor producto final, que es lo que queremos al final. Javier está actualmente en Venezuela, está estudiando en una de las mejores universidades de Venezuela, para mí por lo menos, la Universidad Central de Venezuela. Está estudiando todavía farmacia. Empezó a trabajar en el área de bar aproximadamente en el año 2016, cuando tenía unos 19 años, y actualmente trabaja como jefe de bar en un restaurante llamado Experience by Victor Pastries. Ustedes tienen alguna otra duda, les pido que la dejen en los comentarios. Así que, Javier, el micrófono es tuyo. Hay una lámina que implica conceptos básicos, que bueno, vamos a hablar de eso primero, ¿no? Pero, ¿qué es un jarabe? De manera general, ¿no? Un jarabe no es más que una solución de azúcar en un medio líquido. Vamos, si nos mantenemos en el jarabe simple, es agua. Cuando nosotros agarramos y separamos o lo vemos de una manera muy general, el jarabe no es más que una solución que viéndolo desde un punto de vista química no es más que la mezcla de un soluto en un solvente para producir una solución a una concentración determinada. Esto de la concentración determinada es importante, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros saber cuando una solución está saturada o está sobresaturada. ¿Qué es una solución saturada? Una solución saturada es aquella donde el soluto está en la máxima capacidad que sostiene ese solvente. Normalmente la solubilidad está declarada en tablas y se pueden Ok. conseguir. La del azúcar o la sacarosa, que es la forma en la que vamos a llamar ahora el azúcar de mesa, a la común, a la comercial, Ujú. es un dímero formado por dos tipos de azúcares más pequeños, Ok. la glucosa y la fructosa. Cuando normalmente se enseñan a producir jarabes en las academias de coctelería o en las academias de cocina, lo enseñan en proporciones porque es la forma más inmediata y es la forma más fácil de tú replicar ese producto. Normalmente se habla de proporciones 1 a 1, 2 a 1 o 3 a 1. Eso debería que también quedar entonces escrito o plasmado en la receta como tal, porque obviamente cambiar la receta del jarabe te va a modificar la cantidad que le va a tener que poner, más el volumen final, etcétera, etcétera, más la cantidad de azúcar. Eso es una de las tantas cosas que vamos a analizar hoy, ¿no? Muchas veces esas líneas de concentraciones se pueden declarar de muchas formas. Ojo, yo sí voy a ser un defensor siempre del uso de las proporciones. Muchas veces en algunos libros de coctelería técnicos se puede hacer mención a los grados Brix. Los grados Brix declaran la cantidad de azúcares reductores en una mezcla, pero está asociado Ok. directamente a un instrumento llamado polarímetro. Es muy difícil que nosotros en una barra tengamos un polarímetro a mano. Por lo Exacto. tanto, declarar tu azúcar o tu jarabe en base a grados Brix es una necesidad. O sea, es bastante incómodo Exacto. porque no tienes el polarímetro. Por lo tanto, más allá de que sea una forma de tú utilizar un lenguaje fluido para hacer interesante una receta, no creo que sea particularmente cómodo para la estandarización de ese producto a futuras preparaciones, por lo menos no en área semi-artesanal, que es lo que hacemos en el bar. Quizás Exacto. si tú eres una industria grande como Gardelin, que es la productora de jarabe simple aquí en Venezuela, o Finest Call, o Ujú. Monin, quizás para ellos sí puedan declararlo en grados BRICS, pero nosotros en el bar no es funcional. Por lo tanto, yo no haría recomendación de hacer uso de ese, de ese tipo de concentración. Ujú. Más allá de la importancia de las proporciones, si muchos de nosotros seguramente hemos preparado algún jarabe en el bar y nos ha pasado una curiosidad que se nos ha cristalizado el jarabe al día siguiente Ujú. o no pasado unos días. Cuando tú no respetas las proporciones, empiezas a jugar justamente con eso que te está comentando sobre lo que eran las soluciones saturadas y las sobresaturadas. Ok. Una solución sobresaturada es aquella que tiene disuelto mucho más soluto del que puede sostener el solvente a una temperatura y presión determinada. Ok. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un café, nosotros podemos disolver una cantidad de azúcar en el café, pero si se fijan, mientras se está enfriando el café,
empieza a disolver cada vez menos azúcar. Eso correcto. es porque la solubilidad está asociada directamente a la temperatura del medio. Cuando no se calcula bien estas proporciones, porque estamos muy full en el bar, o empiezan a pasar distintas cantidades de cosas, pasa algo. O mides mal el agua, o agregas más azúcar de lo que tienes que agregar. Hay básicamente dos formas de hacer jarabe. O lo haces en frío, Ujú. donde tú no cambias el medio, sino que simplemente vas agitando, vas generando turbulencia hasta que por fin se disuelve ese azúcar en el medio sin aumento de temperatura ambiente de la que tengas en tu bar. Ok, Y eso va a determinar eso le va a dar unas propiedades a ese jarabe. ¿Cuáles van a ser las propiedades de ese jarabe? Va a ser un jarabe más estable, pero va a ok, ser en proporción menos dulce que un jarabe que se haya hecho en caliente. Las razones son las siguientes, que justamente cuando tú aumentas la temperatura por encima de los 60 grados, empieza un proceso de separación de ese dímero de glucosa y ok, se forma fructosa y glucosa. Esa dimerización de azúcar, tu paladar o tus papilas gustativas las pueden diferenciar y ahora son saturadas, o sea, o son recibidas por dos moléculas que son aptas para ese receptor al mismo tiempo. Por lo tanto, es notablemente más dulce un jarabe que se haya hecho en caliente en la ok, misma proporción como un jarabe hecho en frío. ok. Oye, Javier, pero eso que me estás diciendo está como raro. ¿Cómo yo veo Sí, eso? ¿Han mm, visto cómo el jarabe se vuelve caramelo? Que empieza a sí, agarrar esa tonalidad marrón. exactamente, sí. Bueno, eso es justamente el proceso de dimerización que se está generando. Cuando se dimeriza ese azúcar, la proporción de agua en el medio es mayor a que si tú no hubieras dimerizado ese azúcar. Ujú. Entonces generas un medio que es sumamente cómodo para el crecimiento bacteriano, porque tienes Mm, agua, temperatura y mucho azúcar. exacto. Entonces, La las puerta abierta bacterias para la están fermentación. en la playa, como me gusta decirlo, están muy, Exactamente. muy cómodas en ese medio Ujú. y pueden fermentar muy rápido. Si yo quiero endulzar más con menos agregado de azúcar, o sea, con menos agregado de jarabe, me convendría en lotes pequeños hacer un proceso de azúcar invertido, que es la forma en la que se dimeriza el azúcar. O sea, que me Ok. convendría hacer ese jarabe en caliente. Pero si yo quiero que ese jarabe se conserve en el tiempo, me conviene más hacerlo en frío, Ok. porque entonces no hay agua suficiente para el crecimiento bacteriano. Eso está realmente saturado. Y si yo hago este proceso que llaman, que creo que poca gente lo hace, que luego hacerlo en caliente lo enfrío rápidamente, parecido a una pasteurización. Puede funcionar Ok. y seguramente disminuyas la carga bacteriana, pero hay un factor siempre que hay que tomar en cuenta. Esa botella que tú utilizas la vas a ir a abrir y la vas a ir cerrando. Ah, Entonces claro. siempre se va a ir contaminando. Claro, esto es un problema solamente si tú tienes un bar que no tenga una rotación muy alta del jarabe o Ujú. en su defecto hayas hecho muchísima producción de ese jarabe. Otro problema de ese jarabe en particular hecho en caliente, ojo, en caliente por encima de 60 grados, es que al tener dos medios o dos azúcares separados, ellas pueden llegar a cristalizarse más fácil, porque el punto de nucleación ahora es doble. Ujú. Para formar un cristal, tú necesitas un punto de anclaje donde se va a empezar a estructurar toda la formulación cristalina. Ok. O sea, básicamente es dejar en reposo algo para que se vaya como apelmazando, algo así como poniendo bloque sobre bloque. Eso casualmente le pasa más al jarabe simple, al simple hecho en caliente, que al jarabe simple hecho en frío. Una solución tecnológica es agregarle goma arábica, Ujú. que es el famoso jarabe de goma. Para agregarle jarabe de goma, el jarabe de goma o la goma es un polisacárido, es una estructura de carbohidratos muy, muy grande, que Ujú. aumenta mucho la densidad del medio. Como la densidad es tan alta, es como que ya no hubiera agua fácil para la disposición de la bacteria. Ok. Por lo tanto, ya ella no se puede alimentar con tanta facilidad y no puede crecer tan fácil en ese medio. Ojo, va a crecer, pero no tan fácil. Y además de todo esto que te estoy comentando, va a aumentar tanto la densidad del medio que ya no se forma el punto de nucleación. Por lo tanto, ya no se cristaliza. A partir de eso, ahí es donde nosotros podemos evaluar si necesitas hacer un jarabe frío
para hacer muchos lotes, donde es importante mantener siempre la limpieza, o sea, tener pausterizar las botellas, la sartén, olla o el recipiente donde vas a hacer el jarabe, todo lo que vas a utilizar para manipular ese jarabe, todo tiene que estar dentro de lo posible aséptico. Entra otro tipo de jarabe que también es curioso, que es el oleosaccharum. El oleosaccharum no es más que un método de extracción, un método tradicional para hacer un tipo de jarabe que era muy famoso para hacer ponches Ujú. en la época dorada de la coctelería, ¿no? En la época de la preprohibición, en la época donde se hacían ponchos, un estilo interesante de extracción de sabores y una forma interesante de hacer jarabes frutales, ¿no? La corteza de cítricos o la corteza de frutas es muy rica en humedad, es muy Ujú. rica en aceites esenciales. La sacarosa es un producto que tiene una propiedad llamada higroscopicidad. ¿Qué es la higroscopicidad? La capacidad que tiene algo de absorber la humedad del medio. Si nosotros ponemos en contacto sacarosa con cítricos, con corteza de cítricos, vemos que en poco tiempo esa sacarosa se humedece justamente porque la cantidad de agua que hay presente de aceites esenciales que hay en la corteza de ese cítrico va a pasar rápidamente a la sacarosa por un medio completamente difusivo. Hay disueltos sustancias que eran propias de la materia prima que nosotros estamos utilizando. Suponiendo que nosotros estamos utilizando limón, que es uno de los oleosacaros más típicos. Dentro de ese líquido hay limoneno, hay ácido cítrico, hay una proporción de ácido succínico, hay una cantidad de cosas disueltas en ese líquido que están pasando rápidamente al medio sólido, que en este caso sería la sacarosa. Esa extracción se va manteniendo mientras se igualan las concentraciones en los dos puntos. Esto es algo interesante, porque esto nos da pie a otra cosa que vamos a hablar más tarde, que son las maceraciones. Las Ujú. maceraciones se saturan, por lo tanto no es necesario tener algo macerándose por más de un año, realmente no le vas a aportar nada. Va a llegar un Exacto. momento en el que se van a igualar las concentraciones tanto en el medio líquido como en el medio sólido o en ambos medios líquidos y simplemente no vas a aportar más. ¿Quieres conseguir más? Tendrías que o agregar más sustancia sólida o agregar más sustancia líquida. Pero al final, a nivel palativo, no hay diferencia. Pues simplemente se Ujú. satura el medio. Pero por supuesto, para aumentar el aprovechamiento de este proceso de extracción, lo mejor es que nosotros agarremos en su mejor temporada. El oleosacado se puede hacer con cualquier medio que tenga agua. Ok. Típicamente nada más se hace con cítrico, con corteza de cítrico. Se puede haber hecho con cualquier producto que tengas en stock. Curiosamente, ese mismo método del oleosacado se utilizó para hacer algo que se puso muy de moda últimamente, que es el superjugo. Ujú. Sí, lo vi. Ujú. Pero se intercambia el método, la sustancia higroscópica de azúcar a ácido cítrico, ácido málico, ácido succínico, una Correcto. mezcla de ácidos frutales que tienen la misma, ¿cómo se Me- dice? La misma propiedad de ok. extraer humedad del medio. Y el ideal que quiero intentar yo también dar con todas estas ponencias que estamos hablando es que la merma disminuya lo posible y con ella los desperdicios. O Exacto. sea, una de nuestras realidades es que la cantidad de desperdicio orgánico que genera la industria de bares y restaurantes es realmente alta y es Ujú. preocupante. En pro de la estandarización de cada uno de los productos que nosotros tenemos en el bar, es necesario buscar formas de que siempre el sabor sea replicable independientemente de la temporada del año, de la temperatura o de la persona que esté preparando ese cóctel. Por lo tanto, agregar y hacer uso directamente del ácido, saltándose el medio físico que tiene ese ácido, quizás sea una forma interesante de generar otro particular sabor. Bien, Ujú. pero sin embargo, el uso de cordiales es algo muy rico porque da pie a formar todo un perfil de sabor mucho más complejo que el que te da solamente el zumo de limón, habiendo espacio a que se pudieran agregar porciones ácidas
al cóctel de distintas maneras. Hay un producto en coctelería internacional, no sé exactamente qué mercado, que se llama Supasagua, que es simplemente una mezcla de ácidos orgánicos ya embotellados. Ok. Es una mezcla de ácido málico con tartárico, con succínico, con cítricos. Estos ácidos tienen la particularidad de que cuando interactúan con los receptores palativos en la lengua, generan más sensaciones que simplemente una cuestión ácida. El ácido cítrico quizás es el que nosotros tenemos más perceptivo. Es un ácido levemente astringente, es un ácido bastante potente, pero a su vez un sabor bastante plano. A diferencia de cuando tú comes una manzana, que bueno, sientes como una astringencia un poco mayor, pero la Ujú. acidez no es tan alta. Ese ácido que posee la manzana, que tomamos en cuenta que realmente todas las frutas poseen pequeñas cantidades de todos los ácidos. Ujú. Simplemente tienen expresión de más o menos ácido dependiendo de muchos factores, ¿no? Pero a través de esos medios se puede extraer el ácido málico, que es el propio de la manzana, el tartárico, que es el conocido en la uva, que es el típico que se siente al tomar vino, que es ese Ujú. ácido más juguetón, pero también notablemente astringente, que por Sí. cierto en algunas botellas de guarda se pueden llegar a ver los cristales de ese ácido abajo de la botella. Incluso el ácido láctico que se vende se puede comprar por fuera, que es uno de los ácidos más curiosos porque es uno de los ácidos con el que constantemente la humanidad ha tenido más cerca fuera del ácido cítrico, porque es el Ujú. propio de las fermentaciones lácteas, Sí. que es el presente en el yogur, por ponerte un ejemplo, o en Ujú. las aceitunas. Ese ácido que fue lo que también mantiene un medio que es bacterianamente rico, pero rico en bacterias que no son dañinas para el ser humano. Actualmente se conoce como sustancias probióticas. Es ese ácido que tiene mucha textura, es un ácido bastante rico, es un ácido que se puede agregar, incluso a darle un nuevo nivel a tus cócteles. Más allá de eso, incluso está muy en boga el intento de hacer cada día más fermentos en el bar. Al final, si notamos, cada uno de estos procesos que estamos comentando están asociados directamente a factores que son externos e internos. Los externos son todos los que están a tu alrededor: presión, temperatura, carga bacteriana del medio donde estás haciendo la preparación en sí. Hay gente que se le ha dañado jarabes en vía a una competencia justamente porque no previeron que en la maleta iba a hacer más calor cuando lo metían en el avión y se les Ujú. dañó el jarabe en el medio. Entonces, Qué fuerte.